verso, bueno, capítulo 21, versos 34, 35 y 36, que habla donde que si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa y llegan a caer en él el buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Y así lo repite como en los tres versos sobre ese animal muerto. Pero Ujú. lo que no entiendo, ¿verdad? No conozco es para qué se dejan el animal muerto, qué valor tiene, que ¿Cuáles pasajes? Hagamos los versículos, Ross. son en el 21 es el 33 al 36. Ok, dame un segundito para buscarlo acá. 21:33. Ajá, al 36. Sí. Sí, realmente, digamos, el animal que se está muriendo por eso, ¿verdad? A diferencia de un animal que muere, digamos, que se encuentra muerto en el campo, por ejemplo. Usted no puede agarrar un animal que se encontró muerto o que lo despedazó una fiera y lo dejó destruido, pero no se lo comió todo. No se puede usar ese animal para consumo. Ujú. Pero si muere por un accidente, porque cayó en un pozo, entonces ese animal sí se podría consumir, ¿ya? Mm. Porque simplemente lo que se hace es que se afaena, digámoslo de esa manera. Pero básicamente es como una compensación lo que se está pidiendo ahí, ¿verdad? En ese caso. Todo roba. Mm. Mm. Alguien levantó la mano ahí, me parece. Y yo, lo que dice la presentación, aquí habla de, bueno, sabemos que desde que salen de Egipto, el ángel de Adonai entra delante de ellos, delante y retaguardia. Pero aquí les dice nuevamente que el ángel que está enviando delante de ellos, tendrían que escucharlo a él, porque si no, él lo perdonaría, si no le escuchan. Y el que los iba guiando y dirigiendo en el camino. ¿Es el mismo ángel o de quién se trata el dicho? ¿Cuál verso está ahí? Es que no busqué el verso. 23, 20. Ah, ok. Sí, básicamente recuerden que nosotros cuando escuchamos la palabra ángel en español, obviamente tenemos ya como un modelo mental, ¿verdad? Pero ángel o malaj, que es la palabra hebrea, literalmente significa un ejecutador, ¿verdad? Es alguien que es enviado. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando usamos la palabra apóstol, que viene de apóstol, ¿verdad? Que es enviado, también se refiere a un ángel, ¿ya? Por eso en Apocalipsis dice, escriba al ángel de la iglesia de tal. Entonces uno piensa que está escribiendo, hablando con el ser espiritual de esa iglesia, digámoslo así. Pero realmente le está hablando al que está a cargo de esa iglesia, el que fue enviado para cumplir una misión. En este caso, eh, están hablando, bueno, obviamente sí, está hablando en algunos casos del ángel que fue enviado, el ángel de Adonai que fue enviado, pero también en este caso puede referirse a Moshe, que es el que fue enviado para guiar al pueblo de Israel. No sé si quedó claro en ese sentido. ¿El mismo Moshe Sí, o un malaj? sí, puede referirse a Moshe precisamente, ¿no? Porque él es el que es enviado para guiar al pueblo de Israel. Pero hay otro caso, recuerdas que él dice, si ya mi presencia no hay, bueno, más adelante lo vemos con el evento del becerro de oro, ¿verdad? Que dice, ya yo no voy a ir con ustedes, sino que voy a enviar un ángel. Entonces Moshe dice, no, pero es que si tu presencia no va con nosotros, entonces yo no quiero avanzar, ¿verdad? Obviamente ahí se está hablando al ángel de Adonai. Cuando hablamos del ángel de Adonai, estamos hablando de esa manifestación, eh, a ver, la manifestación de lo que operó en el mismo Yeshua, ¿no? Que es el Mashiach que estaba ahí, pero en la operación de ser aquel que intercedía por Israel guiándolos por el desierto. ¿Ok? Sí. ¿Quién? Sí, adelante.
Johan. Shalom, Roy. Bueno, es que estamos aquí conversando con mi familia, abuela, mi esposa y estábamos pensando en el Éxodo 21, el versículo del 22 al 24, que habla básicamente de la pelea entre dos hombres, ¿verdad? Que si lastima a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro la vida de ella, el culpable deberá pagar la multa de lo que el marido exija, la multa de lo que el marido de la mujer exija. Pero luego dice que si, según entienden los jueces, pero luego dice si la vida de la mujer es puesta en peligro, o sea, que se está hablando de la vida del bebé. Ujú. Y entonces, como en esa segunda parte, si la vida de la mujer es expuesta en peligro, se dirá vida por vida. Entonces, nos entraba como esa duda de saber si, eh, porque digamos, la pérdida del bebé no se ve quizás como explícitamente contemplada como vida, por así decirlo. No sé si me voy a entender. Voy a leerlo en la Torah Emet, porque la Torah Emet va comentando también, dice. 22. Si al pelear los dos hombres golpeasen a una mujer embarazada, de modo que deba abortar, pero sin que haya fatalidad para la mujer, cuando el esposo de la mujer lo demande en un tribunal, aquel deberá pagar una indemnización y deberá pagar lo que estipulen los jueces. ¿Ok? Ahí realmente no está hablando solamente del tema de la mujer, sino también de lo que le ocurra al bebé, en el primer caso. En cambio, si resultase una fatalidad, o sea, que la mujer recibe un golpe mortal, entonces darás vida por vida. O sea, en el primer caso, si hay aborto, hay una indemnización económica, ¿ok? Determinada por el Sanedrín o los sabios, los jueces. Y en el segundo caso, dice literalmente, y el comentario dice, lo que debe interpretarse de vida por vida, literalmente, o bien como una indemnización de dinero a los herederos, amparado en el hecho que no hubo la intención explícita de matarla. Dicha indemnización se calcula en función del potencial de la víctima. O sea que hay una compensación financiera, eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no fue un asesinato premeditado, sino que fue un accidente por una pelea en la que estaban envueltos dos personas. A eso es lo que se refiere. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, Roe, ¿por qué la gente cuando escucha el de ojo por ojo, diente por diente, es el verso 23, el que la ley sigue? de talión. Ajá, ¿por qué le llaman la ley del talión? Sí, es la ley del Eterno. Porque, bueno, es que así le dicen popularmente, ¿verdad? Ajá. Pero sí, es algo, es una ley de compensación, lo que quiere decir, ¿verdad? Y realmente la Torah lo que está haciendo es trayendo justicia, ¿verdad? Y eso quiere decir que muchas veces nosotros tenemos que ver la Torah como sucede hoy en día, que hay compensación. Si tú vas a un trabajo, tienes una pérdida de un brazo, por ejemplo, Ujú. obviamente tiene que haber una compensación, porque la palabra talión significa igual o idéntico. A eso es lo que se refiere. ¿De acuerdo? No es que haya otra ley que se llame talión, ¿verdad? Sino que la ley talión es porque es de compensación. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano ahí? Sí. Sí, tengo una duda. En el capítulo 23, en el 19, final, dice, no guisarás de cabrito en la leche de su madre. Y pues sabemos que los judíos no comían ni carne ni leche, pero yo alguna vez escuché que eso más era una como interpretación. Entonces no sé qué tan, pues sí, qué tan real sea eso que hacen los judíos. Sí, bueno, gracias. Esa pregunta siempre es muy importante, ¿verdad? Y siempre surge, Ujú. porque básicamente hay que verlo en diferentes capas. Recuerden que la interpretación hay que verla en diferentes niveles, ¿verdad? Lo literal, lo interpretativo, y hay que llegar hasta el sod, ¿verdad? Pero también está la halajá, que es no, el halajá, que es la ley judía, ¿verdad? La ley que nos dice, bueno, este es el mandamiento, pero ¿cómo lo hago? Bueno, esa es la halajá. El mandamiento, los 613 mandamientos, es el qué hacer.
Pero cómo lo hago es la halajá la que nos dice cómo hacerlo. Entonces, dado eso, nosotros debemos que entender que, bueno, aquí se está hablando de un acto que se cree que en el antiguo Medio Oriente era muy relacionado a los rituales paganos, ¿verdad? Agarrar un animal y cocerlo en la leche de su mamá era como un ritual pagano que se hacía en los templos paganos. Entonces, bueno, también ahí lo que habla en el plano ético, ¿verdad? De lo que se está queriendo enseñar, es que, bueno, ese tema, el paganismo era por un ritual de fertilidad, ¿verdad? Hacer eso en el antiguo Medio Oriente. Pero entonces eso nos lleva al plano ético, donde se enseña que nosotros no podemos mezclar la vida, ¿verdad? Que es la leche que nutre a un animal, ¿verdad? Con la muerte, que es el animal que se está sacrificando. Entonces, obviamente, es un acto como de ser insensible a la creación. O sea, que el animal que tú estás cocinando para comer, digámoslo de esa forma, ¿para qué le estás dando? Lo estás haciendo en la leche de algo que le está dando vida. Entonces, eso se ve como un acto de crueldad. Entonces, la halajá traslada eso a no hacerlo con ninguna especie de animal. ¿Ya? Como es una crueldad en sí mismo, entonces no lo vamos a hacer con una vaca, con la leche de la vaca y un ternero, por ejemplo, no lo vamos a hacer con ningún tipo de eso. Entonces, al final, ¿qué es lo que se lleva? A que haya una separación en lo que es aquello que da vida y aquello que significa muerte. Entonces, es un tema de misericordia, ¿verdad? Entonces, al final, eso lo llevamos al nivel más elevado, a entender que en el alma nosotros no podemos tener esa mezcla de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es un principio de alineación. Entonces, la halajá habla acerca de esto en el Talmud, dice en el Tratado Julín 113-115, que hay 3 prohibiciones distintas: no cocinar definitivamente la carne con leche, no comer esa mezcla, o sea, no podemos comer la cheeseburger de McDonald's, digamos, y no obtener beneficio de ella. Entonces es una práctica halágica, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo llevan aún más allá, ¿verdad? Porque tampoco es el hecho de solo comer, sino que aún en la extensión rabínica, ¿qué es lo que se hace? Que bueno, no se puede ni siquiera usar los utensilios que usted usa para trabajar alimentos con leche. Por ejemplo, usted no puede cortar un cuchillo, con un cuchillo que corta la leche, no puede agarrar ese cuchillo y cortar carne. Tiene que tenerlo separado. Entonces, ya eso es como extrapolar el mandamiento a ser muy cuidadosos de no tener mezcla absolutamente de nada. Pero algo le decía a mi esposa muy curioso. ¿Sabe qué hacen hoy en Israel? Tienen algo que se llama releche. Entonces, es una leche creada en laboratorio. Y con esa leche hacen quesos y productos lácteos. Entonces, con esa leche sí pueden hacer la mezcla de las dos cosas. Sí pueden comer cheeseburgers, sí pueden tomar un vaso de leche mientras comen carne. Entonces le llaman releche. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Yo no estoy de acuerdo tanto en el tema, pero bueno, es lo que ellos hacen. Ellos dicen, como esa leche no sale de una vaca, sino que es hecha con toda la proteína de la vaca y todo, pero en un laboratorio, entonces, bueno, lo usan de esa manera. O sea, al final, para nosotros, ¿qué significa? Si nosotros estamos tratando de cumplir mandamientos y estamos tratando de estar en un camino de corrección de nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, yo voy con tzitzit, digamos, y una kippah a un McDonald's y me como una cheeseburger, entonces de repente hay un judío, digámoslo así, que me ve comiéndome una cheeseburger y dice, ¿por qué le pasa a este? Porque está comiendo algo que no debía comer. Entonces, al final, yo tengo que dar un testimonio públicamente de lo que yo estoy diciendo que creo, ¿verdad? Entonces, si bien el principio es ese, ¿verdad? No generar ese acto de crueldad, digámoslo de esa manera, pero también a la luz pública yo puedo tener la justificación de decir, no, pero es que la Torá dice otra cosa y los judíos son muy exagerados. Sí, pero al final yo estoy tratando de seguir un camino
donde hay una halajá. Entonces yo tengo que respetar la halajá, porque la halajá me dice cómo hacer las cosas. Entonces por ahí es donde tenemos que tener eso bien claro, ¿verdad? Ahora, en el pensamiento del hebreo, la kashrut no solamente es una dieta, la kashrut es una disciplina espiritual. Entonces, el no hacer esas cosas, es decir, yo voy a tener disciplina espiritual también, porque también estoy teniendo una conciencia del pacto en el que yo estoy, ¿verdad? Entonces, pues esa es la parte que uno tiene que aprender a manejar. No sé si quedó claro en ese sentido. ¿O alguien tiene más dudas? Sí. ¿Todo bien? Ok. Sí, Erika, adelante. Entonces, yo tenía entendido que era solamente con, por ejemplo, los becerros, los que se alimentan de la leche. Pero entonces es con todo, con el pescado, con el pollo. Correcto, es con todo. Con todo, en la kashrut se maneja con todo. Por eso, digamos, cuando usted ve que hay alimentos que son parvé, no se han escuchado el término, que hay elementos que no solamente traen el sello kosher, sino que también dice que son parvé. Parvé significa que aunque ese alimento pareciera que es lácteo, está apto para comer con carne. Por ejemplo, hay pasteles o panes, digamos, que se hacen con leche. Entonces, si el pan dice que es parvé, quiere decir que no hay problema que yo lo coma con carne. Porque, por ejemplo, en Israel hay McDonald's y el McDonald's es kosher. Hay McDonald's kosher. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hacen la cheeseburger? Claro que sí. Pero la cheeseburger no tiene un queso que no es queso, digámoslo así. Probablemente es un queso o este que le estoy mencionando o algún otro tipo de queso. Pero el pan, que podría ser hecho con leche, digámoslo así, tampoco es un pan hecho con leche. Entonces, el término parvé significa que eso se puede consumir juntamente con carne. Entonces, así es como se maneja. Ahora, lo que se dice es que lo que podemos es comer primero la leche, lavarnos la boca y después comer carne. Pero no se puede hacer al revés. No se puede comer primero la carne y después la leche. Si se hace de esa manera, hay diferentes tradiciones. Hay algunos, si no me equivoco, los que menos esperan, creo que dan como 3 horas de tiempo, hay otros que dan 6, hay otros que dan más tiempo, ¿no? Pero al final, realmente lo que se trata es de no hacer la mezcla, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener conciencia. ¿Ok? Roe, y yo he escuchado también que lo de la leche es porque si usted la come después de la carne, algo como que no permite que la carne se digiera, ¿verdad? Como que tarda, no permite que usted realmente la digiera y más tiempo está en su estómago y hasta se puede descomponer por ese proceso. Pero lo que Sí, usted decía, si se come antes no hay afectación, pero si se hace después sí podría afectarse. Entonces el Eterno nos está hasta protegiendo de una mala digestión, ¿verdad? sí, entiendo que también esa parte es importante, ¿verdad? Por un tema digestivo, correcto. ¿Ok? ¿Alguien más? Roed, en el capítulo 24, Ujú. que es cuando suben, ¿verdad? Aarón, Arab, y Abiú y los 70 ancianos, am, los llama el Eterno, ¿verdad? Que suban. Habla ahí que, bueno, de hecho se llama ratificación del pacto, o sea, aquí en el título de mi Torah. Dice que Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Eterno y todos dijeron, nace en Benishma, ¿verdad? Ujú. Y Moisés puso entonces por escrito lo que Adonai le había dicho, pero dice que aquí Moshe fue el que le escribió, porque esa es la segunda vez que lo tiene que escribir Moshe y no el Eterno que lo había hecho, porque después vuelve a decir que él, ya Moshe le vuelve a leer, lee esto y después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron a Sebi Nishma, haremos todo lo que el Señor nos diga y obedeceremos. Pero hubo dos momentos de eso o se está refiriendo a la primera vez que el pueblo lo Bueno, la dijo. primera vez recuerda que lo que fue Ajá, entregar las 10 palabras. las 10 palabras. Y ahora él tiene que escribir todo. Ahora lo que dicen los sabios es que él escribió en ese momento desde Bereshit hasta Matan Torah. ¿Ya? Bueno, hasta este momento, Mishpatim, digámoslo así, los códigos que están ahí en Mishpatim.
Entonces los sabios comentan que eso fue lo que en ese momento escribió. ¿Ya? Sí, en ese momento es un pacto de sellar con sangre, ¿verdad? El pacto, el Dam Brit, que se llama ahí. Se hace un sello con sangre de que ellos, ok, vamos a cumplir con estos mandamientos. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de algo que viene ahí en el contexto y bien interesante, ¿no? Bueno, este Shabbat, si nosotros eh, si estuviéramos, como esperamos algún día, tener todo el Aarón HaKodesh y tener los Sefer Torah ahí, habría que sacar habría que sacar 2 rollos para lectura. En ese caso habría que leer, como lo hicimos ahí, la Parashat Shekalim, porque recuerde que habíamos estado en unas porciones que le llamábamos Shoabim. Esas porciones eran la oportunidad para hacer rectificar pecados en nuestra vida, ¿no? Y a partir de ahora, bueno, cambia un poco la dinámica, se lee Shekalim y es una primera porción que se lee y luego vamos a más adelante leer en otra ocasión una parashá adicional. Recuerde que parashá es porción, ¿verdad? No significa que sea las porciones que ya conocemos, sino puede ser otra porción cualquiera. Y en este caso hay que leer más adelante la de Amalek, ¿verdad? Donde se habla de la eliminación de la memoria de Amalek. Y la tercera, que se va a tener que leer más adelante, es la Parashat Pará, que tiene que ver con la vaca roja. Y la cuarta que se lee es la Parashat HaHodesh, ¿verdad? Que es la porción donde se habla del Rosh Hodesh, precisamente para Rosh Hodesh Nishan, que es cuando vamos ya a empezar a prepararnos para Pesach, ¿verdad? Entonces, esos son 4 parashot muy importantes y muy especiales en el año. Y bueno, por eso hoy teníamos que leer la Parashat Shekalim, ¿verdad? La primera de esta serie. Y ahí hay un precepto muy importante que es la recolección del medio shekel, es la de Jacob, ¿verdad? Y eh, ahí hay algo muy importante, hay un sod, ¿verdad? Dentro de ese acto de caridad que se los voy a compartir para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hacemos shaharit, ¿verdad? Nosotros aquí como Casa Vida no hacemos el shaharit todavía, en algún momento ya lo haremos desde la mañana. Entonces en shaharit hay una parte donde se hacen, después de la lectura, bendiciones por gente que está enferma, ¿verdad? O por una persona parturienta. De todas las bendiciones, nosotros solamente hacemos las 3 que leemos ahí, las oraciones por el Estado de Israel, los países y por las fuerzas de defensa. Pero hay otra serie de oraciones, ¿verdad? De plegarias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que cuando se leen las parashot, se le dice a la gente que presente a la persona por la cual está pidiendo sanidad, ya sea primero las mujeres, después los varones. Pero también se le pide que den una sedacá, que esa sedacá se le puede llamar también terumá. Y, y básicamente es dar algo, ¿verdad? Que estamos dedicando para un propósito, para un fin espiritual, ¿verdad? Eh, y eso es lo que trae una bendición. Entonces, eso trae un secreto, ¿verdad? Dice por ahí en Éxodo 30:11. Y habló a Hashem, a Moshe, diciendo, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, conforme a sus cuentas, ellos otorgarán, compartirán, cada persona dará un rescate económico por expiación o redención de su alma. Entonces, vea qué interesante la expresión, porque dice, cuando levantes la cabeza, ¿de quién? De los hijos de Israel. Ese levantar cabeza es un acto de elevación espiritual. ¿Ok? Es levantar la conciencia espiritual de las personas. Eso es lo que le está diciendo el Eterno a Moshe.
Entonces, cuando hay una elevación, cuando hay una conciencia espiritual, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ellos vayan a dar, otorgar, compartir, etc. Yo les hablaba en estos días de lo que decía Yeshua, ¿verdad? Que el árbol bueno da fruto y el árbol malo, fruto malo. Pero la palabra en arameo, en la cual se está hablando ahí, no está hablando de árbol bueno ni malo, está hablando de maduro e inmaduro. Y obviamente el maduro es el que tiene una elevación espiritual, es el que ha levantado su cabeza, como dice Éxodo 30:11. Entonces el maduro espiritual ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que dar fruto, ¿no? No tiene que estar esperando que lo estén empujando, no tiene que estar manipulando ni nada, sino que simplemente lo hace. Entonces hay personas que cuando hacen esta tefilá o hacen este acto más bien, de elevar el alma de un ser querido, danse de acá. Inclusive los judíos lo hacen aún por los seres que han partido, ¿verdad? Ellos danse de acá. Y por eso hay una parte que se llama el Kadish. Recuerdan que está el medio Kadish, está el Kadish y está el Kadish del doliente, ¿verdad? Que es el que hace la persona que ha perdido un ser querido. Entonces, en ese momento la persona da acá, da una terumá, una acá. No es que tiene que dar una gran cantidad de dinero, puede separar unas monedas ahí y darlas, ¿verdad? Si obviamente uno está en una sinagoga, bueno, las dan a la sinagoga. Si no está en una sinagoga, bueno, lo que yo le recomiendo es que tenga una cajita para estar dándose de acá en la cajita. Y a su momento, bueno, usted la hacen llegar, ¿ok? Y eso lo pueden hacer en Shabbat, por ejemplo. Cuando están en Shabbat, en apertura del Shabbat con la familia, pues una cajita con sedacá. Y eso se usa para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí los sabios dicen que en este caso se consigue expiación y redención. Y aquí llama la atención por el hecho que dice cuando eleves la cabeza, cuando levantes la cabeza. Porque quiere decir que esta persona que otorga acá o está pagando por una conexión espiritual, digámoslo de esa manera. Está llevando a una persona a un nivel de conciencia donde está elevado. Por eso se dice, bueno, en hebreo se dice kitizaed rosh, cuando se eleva la conciencia, dice en hebreo. Entonces eso es lo que hace la acá en este caso. Está creando una afinidad de forma con la luz del Creador en la esencia de dar y compartir. Entonces, aquí es muy importante porque empezamos nosotros a traer una conexión espiritual. Ahora que les di, por ejemplo, el ejercicio de los 72 nombres, ¿verdad? De hacer el trenzado y todo eso, y vamos luego a trabajar más en ese tema. Hay una letra de todos los 72 nombres, del alefato que no aparece en los 72 nombres. Y es la letra, para que usted le ponga atención, es la letra Gimel, que es la tercera letra del alefato, la letra Gimel. Esta letra no se usa porque es la letra con la que se escribe una palabra que es la palabra Gaba. Gaba significa orgullo. Por eso los 72 nombres no se escriben con Gimel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien tiene una agenda oculta en su vida y empieza a realizar estas conexiones espirituales, recuerden que les hablé que eran como circuitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al realizar esa conexión, pues empiezas a sacar chispas, empieza a hacer un cortocircuito. Por eso hay que tener cuidado en ese sentido, no podemos tener una agenda oculta. Como les decía el otro día, si lo vamos a hacer, ¿cuál es la intención para hacerlo? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros damos de acá, ¿qué es lo que estamos buscando? Es la intención, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, antes de dar la acá, antes de hacer esa tefila que se va a hacer, tener una afinidad con la luz del Creador. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Recuerda que Pablo dice, no des ¿cómo dice? No des por necesidad, sino que Elohim ama al dador alegre, ¿verdad? O sea, la intención tiene que estar muy clara, porque si no, entonces yo empiezo a
más bien a traer problemas a mi vida, ¿no? Entonces, obviamente hay momentos importantes para darse de acá. En ese caso, en el Shaharit se hace, ¿verdad? Y se hace también unas bendiciones que se llaman Bakol, que es cuando apelamos a los méritos de los patriarcas. Y eso es importante porque gente dice, no, pero es que en Shabbat no se puede dar ofrenda, ¿verdad? Porque hay una ley que dice que no hay que manipular dinero, pero cuando estamos hablando de manipular dinero es que no vamos a estar haciendo negocios con dinero, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Entonces, ah, es importante que nosotros tengamos esa conciencia para que cuando vamos a orar por alguien, cuando vamos a pedir algo, bueno, aprendamos a usar ese secreto, ¿no? Digámoslo así, que nos ayuda a elevar la conciencia, a elevar el alma. Entonces, eso tiene algo muy, muy interesante porque es como quitar la resistencia para que se revele la luz del Creador en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces se quita la resistencia a ciertas oraciones, a la tefilá, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Y también tenemos que buscar esas opciones, esas oportunidades para nosotros dar sedacá. Yo lo hablaba con mi esposa en la mañana, ¿no? O lo veíamos ahí porque es interesante. Hay judíos que nunca, casi nunca van a la sinagoga, ni les importa, ¿no? Pero si no fallan en algo es en la sedacá. Porque ellos saben que la sedacá, sea como sea, los tiene conectados. Es algo muy interesante, ¿no? Y aquí hay una pantalla que le dije a Jacob que pusiera de la palabra hebrea que se utiliza acá, ¿verdad? Que es cuando dice darán, otorgarán, compartirán. Esa palabra hebrea es la palabra benatenú. ¿Lo ven ahí? Benatenú. Y benatenú es y darán o nos darán, eso es lo que significa, ¿verdad? Danos. Pero ¿qué es lo que vea qué interesante? Vea cómo se escribe benatenú en hebreo. Empieza con una bab, una nun, en el centro tiene una tab, y tiene una nun, y al final tiene una bab. Por eso es que al revés, si usted escribe benatenú, va a quedar exactamente igual. ¿Verdad? Si usted la lee de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, va a ser el mismo orden de las letras. Por eso es que el que da, pues se le devuelve, recibe. Yeshua decía, más bienaventurado es, pues el dar que recibir, pero al final, ¿qué es lo que quiere decir la sedacá? Y por eso se usa esa palabra ahí en la Torá, porque lo que yo doy, eso voy a recibir. Entonces a veces uno dice, bueno, me está faltando tal cosa, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Pues délo, dé lo que usted cree que le está haciendo falta o lo que usted esté necesitando. Y bueno, el Eterno va a moverse en ese sentido. Y a veces como que estos temas o esos conceptos parecen el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El problema del Evangelio de prosperidad es que nos piden dar con codicia, ¿no? Ese es el detalle. Y ahí es donde se hacen los cortocircuitos. Pero los principios están bien, ¿verdad? Hay que hacerlo por una razón correcta. Entonces, siempre de ahí aprendemos que lo que otorgamos siempre, siempre, siempre va a volver a nosotros. Sin lugar a duda, cuando nosotros damos sedacá se nos va a generar un rescate espiritual, ¿verdad? Por eso dicen los sabios que si la persona se siente mal o tiene alguna enfermedad, ¿qué debería hacer? Antes de ir al doctor, busque dar una sedacá. Ahí estamos más comprometidos en invertir un gran dinero, ¿verdad? En exámenes y medicina y todo. Y bueno, a veces hay que hacerlo. Pero ¿qué tal si usted dice, bueno, si este es el principio que enseñan los sabios, ¿por qué no lo pruebo? Y entonces dicen, cuando dense de acá, dicen los sabios, digan, yo otorgo esto y el Creador le devolverá la bendición de sanidad. ¿Ok? Entonces no está mal, ¿verdad? Lo que decían en enlace, ¿verdad? Traiga el altar y den. No, realmente, y no, hay cosas que sí a la gente les funcionaba. El problema es que había todo un tema ahí detrás de eso, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso.
Entonces, ante un problema legal, antes del juicio, dé monedas de sedacá. Antes de realizar cualquier cosa, otorga sedacá. De hecho, por ejemplo, cuando usted va de viaje, Jacob dijo, si tú me llevas y me traes con bien, yo daré el diezmo de todo lo que me des. O sea, le iba a dar una sedacá, ¿no? Pero los judíos hoy en día hacen eso, pero no esperan que vayan y regresen, sino que lo hacen antes. Porque Jacob le pasó algo. Jacob no dio en el momento que tenía que dar. ¿Y qué es lo que pasa? Que los sabios dicen, de ahí, si tú no le das al Eterno lo que tienes que dar, se lo terminas dando a Esab, es decir, al contrario. Y por eso dicen que le vino todo el caos de su hija Dina, que la abusaron y todo lo que pasó, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un retraso en el cumplimiento, por eso dice la Torá, lo que a Elohim prometas, no retardes en cumplirlo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un retraso en cumplimiento, pues el retraso se te retorna a ti también. Entonces, son cosas que tenemos que tener claras, ¿verdad? Porque a veces no somos muy íntegros, más o menos, así como el Eterno, cuando decimos cosas o hacemos cosas. Entonces, hay un secreto, ¿no? En esta historia del shekel, ¿verdad? Porque ahí está hablando de entregar el shekel. Y es el mahatzit, que es la mitad de lo que cuesta el shekel. Recuerdan que Yeshua tuvo que dar esta moneda, ¿no? Entonces que llegó Pedro, Kefa, y le dijo, mira maestro, que es que nos vienen a cobrar la moneda, ¿no? Para el pago del tributo del templo. Y Yeshua le dijo a Pedro, pues vaya al mar, eche la, no sé si le dijo eche la red o saque con una caña, pero dice, y vas a encontrar, vas a sacar un pez y le abre la boca y ahí vas a encontrar la moneda, ¿no? Que necesitas pagar, que va a ser equivalente a lo que tú tienes que pagar y a lo que tengo que pagar. Y Pedro ahí lo hace. Ahora, esto tiene un significado espiritual, porque ¿qué significa el pez? ¿Recuerda cuando hablamos del gobierno del hombre sobre los animales? ¿Qué es lo que significaba el pez? Cuando dice que tiene que gobernar sobre los peces de la tierra. Bueno, los peces significan lo que está oculto en el hombre. ¿Qué es lo que está oculto en el hombre? Su alma. ¿Ya? Y el alma, cuando es sacada del agua, el agua representa el inframundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos sacando de esa alma de muerte a vida. Entonces, cuando usted está haciendo eso, usted está encontrando bendición. Eso es lo que quiere decir ese evento de la historia de Pedro con el pez, ¿verdad? De hecho, si usted va a Israel, lo llevan a un restaurante que se llama así, el pez de Pedro. Entonces lo llevan ahí a comer porque está cerca del mar de Galilea y le dicen que no, que es que ahí dan los peces que sacó Pedro para comer, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la cosa es que eh, esta presentación, ¿verdad? De esta sedacá, que es el shekel, ¿verdad? Tiene algo muy importante. De hecho, la palabra mahatzit, si nosotros la leemos en hebreo, sacamos una gematría que se llama una gematría catán, que es donde agarramos, por ejemplo, si la letra pesa 20, entonces la reducimos a 2. Si la letra pesa 40, entonces la reducimos a 4. Bueno, si usted hace esa gematría con esa palabra, tiene el mismo valor de 26, y 26 es el peso del nombre de Yud Hei Vav Hei, del tentagramatón. Entonces, es un acto que realmente lo que está tratando es de traer vida. Sí, que se usaba para el mantenimiento del Mishkan, sí, que se usaba para el sostenimiento de la operación del Mishkan, claro que sí. Pero lo que estaba significando es que iba a traer vida. ¿Por qué? Porque el Eterno está diciendo, como tú no estás poniendo tu vida a mi servicio, ¿ya? Entonces tú estás pagando el precio de eso, pero yo te estoy devolviendo vida, ¿ok? Entonces, así, con esa sedacá, se estaba removiendo la muerte de la vida, otorgándose de acá. Entonces, esto indica que la sedacá, que la terumá,
el macer, ¿verdad? Que es el diezmo, son donativos que traen bendiciones en esferas superiores. Y el secreto para enriquecerse es dar y compartir, ¿verdad? Incluso el que no es religioso, como les decía ahora, lo tiene muy claro, que ese es el secreto para ellos, ¿verdad? Comparten. Ahora, puede usted que diga, no, yo no creo en nada, yo soy ateo, lo que sea, ya que no sabe, usted hace lo mismo con el gobierno. Porque cuando usted hace declaración de renta, ¿verdad? O paga la hacienda, pues, ¿para qué paga impuestos usted? ¿Para qué pagamos impuestos? Para sostener al Estado y que supuestamente el Estado tiene que con eso arreglar carreteras, hacer, bueno, se supone que tiene que arreglar carreteras, tiene no sé, que sostener planes de bien social, que tiene que levantar escuelas, que pues, entonces al final todos tenemos que dar. Entonces no veamos así como que, ay, estoy pagando los impuestos, no, veámoslo como que estoy dando una seda acá, porque al final ese es el sentido que tiene, ¿no? Entonces, ok, hablando de Mishpatim, ¿verdad? Mishpatim es bien interesante porque, a ver, estábamos en una parashá tan extraordinaria, wow, rayos, truenos, centellas, se partían las piedras, las almas de los que estaban escuchando las 10 palabras, los 10 mandamientos, se salían del cuerpo y volvían a resucitar, ¿verdad? Era una cosa impactante lo que estaban viendo ellos, ¿verdad? Los sonidos, las trompetas, la presencia, el fuego que ardía, etcétera, ¿no? Y de repente como que nos agarran de la gloria y nos mandan a la tierra. ¿Para qué? Para decir, bueno, si vas a tener esclavos, si vas a tener esta situación, etcétera, etcétera, pues estas son las leyes, estos son los juicios. La palabra mishpatim significa juicios, ¿verdad? Pero ¿por qué es que el Eterno nos da esas cosas? ¿Verdad? Es como que nosotros dijéramos, ay, no, me fui a un encuentro, me fui a un retiro, era pura gloria, pura bendición, llorábamos, nos amábamos, nos abrazábamos, y como que tú no quieres regresar, ¿verdad? A veces nosotros teníamos esos encuentros y la gente llegaba llorando a la iglesia, y era un llenazo la iglesia, y todo el mundo recibiendo los encuentristas, y todos aquellos pasaban y lloraban, le pedían perdón, oiga, hasta la suegra le pedían perdón. Se arrepentían de todo, ¿verdad? Y a los 3 días lo llamaban a uno, no, hombre, este desgraciado está igual que antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces sí se necesita esa parte física, ¿no? Donde sentimos la presencia. Es necesario que en el cuerpo se sientan cosas, ¿no? De hecho, el Cohen para entrar en el lugar santísimo se tenía que rapar todos los vellos del cuerpo, porque tenía que sentir en su cuerpo la manifestación de la gloria. Eso era importante. Pero eso no es lo que nos sostiene en la vida. Lo que nos sostiene en la vida es vaya y practique mandamientos. Entonces nosotros teníamos esos eventos tan lindos, retiros, congresos, actividades, y qué bien, pero después no teníamos Torah. Entonces el evento es necesario, ¿verdad? Esa manifestación, ese momento espiritual es importante, pero lo que nos sostiene es la Torah. Eso nos da conciencia de que, wow, Él está ahí, sí, Él me sigue amando, sí, yo lo sigo amando, qué bonito. Pero necesitamos tener vaso, ¿verdad? Que esté formado para sostener. Es como hoy en la mañana apenas me levanté, me llegó un mensaje de un amigo ahí cristiano. Feliz Día de la Amistad. Y uno que ni está conectado con ese tema, ¿verdad? Pero bueno, la gente está ahorita, ay, que el amor y que San Valentín. Y bueno, no sé si ustedes saben que San Valentín tiene que ver con algo atroz, pero bueno, al final todo el mundo celebra eso. Pero bueno, el día de San Valentín, por más romántico que usted lo quiera tener, o el día de los enamorados, pues eso no es la relación, ¿verdad? Es un evento, sí, está bonito, hay que sostener esos momentos, son importantes, pero hay que tener estructura, y la estructura del vaso, que no somos nosotros, se forma en el carácter de guardar mandamientos. Se forma cuidando mi güey, que no se vaya y se coma el maíz del vecino, que tenga bien amarradito el toro y no mate al que pasó por la calle. Y esas cosas que podríamos aplicar hoy, digamos, si usted tiene un pitbull,
y no lo amarra bien, y o no lo tiene bien cuidado y sale y muerde de la calle, eso es Torah, eso tiene que aplicar Torah. Tiene que ser responsable. Y esas cosas están ahí para que nosotros aprendamos a amar al vecino, a cuidar la propiedad y sostener cosas en orden, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante en Shemot 23:26. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien que lo quiere leer? Sí, 26. 23:26. No habrá mujer que aborte ni estéril en su tierra, y yo completaré el número de tus días. Entonces, uno de las promesas o las consecuencias positivas de hacer valer estos mishpatim es que el Eterno dice, no va a haber mujer estéril y no va a haber mujer que aborte en medio de tu tierra, ¿no? En medio de tu pueblo. Y bueno, hoy se legisla lamentablemente en contra de todo ese tema o a favor de ese tema. Ya sabemos lo que implica, no vamos a entrar a hablar de eso. Sin embargo, pregunta del millón. Yo lo dije hace unos días, a ver si se acuerdan. ¿Qué ocurre con el alma de un bebé que es abortado? ¿Qué ocurre con esa alma? ¿Recuerdan? Sí, pero ¿qué pasa con esa alma? Se va para el cielo, se va para el infierno. ¿Va? Está hablando cristianamente. ¿Qué ocurre con esa alma? Bueno, la porción Mishmatim empieza a hablar habla de este tema, ¿no? Y es interesante porque está hablando de todo este asunto de tener orden, etcétera, y que eso va a ser una de las consecuencias. Y bueno, antes de entrar a eso, quisiera decirles, porque el primer Mishpat que empieza a hablar tiene que ver con el esclavo, ¿verdad? Ese siervo que va a servir 6 años, que puede quedar libre de balde después del 6.º año y ya el 7.º sale, ¿no? Pero para nosotros que estamos entendiendo un nivel más profundo de la Torah, quiere decir algo muy importante, es que nosotros somos ese siervo. Usted y yo somos ese siervo. Pero la pregunta es, ¿cuál siervo quiere ser usted? ¿El de 6.º día? Que dice, bueno, aquí estoy cumpliendo porque ya me libero al 6.º día. ¿O quiere ser el del 7.º que dice, no, hombre, yo amo tanto a mi amo que yo me voy a quedar aquí en su casa para siempre? ¿Cuál quiere ser usted? Eso es como el empleado que va a trabajar y dice, pues aquí estoy por marcar tarjeta, ¿no? Entro a las 7, salgo a las 5, no tengo más que el mínimo esfuerzo. Y esa persona cumple, es fiel, ¿en qué? En estar ahí. Pero es un desleal porque no trabaja con dedicación. Entonces, ahí en Israel no está hablando del esclavo, ¿verdad? Como el africano que agarraron y lo llevaron a otro país y lo tienen ahí a latigazo. No está hablando del que no paga una deuda y que le toca ir a pagarla siendo siervo de otro. Entonces, al final, ¿qué está diciendo? Bueno, a ese siervo lo vas a tratar con honra. Inclusive ahí hay un pasaje más adelante donde habla de que si en la casa solamente hay una almohada, pues se la tienes que dar al esclavo. Porque tu dignidad no depende de una almohada. Pero darle la almohada a ese esclavo le va a elevar la dignidad por la condición que tiene. Darle una esposa le va a elevar la dignidad. Que tenga hijos. Y a diferencia de lo que ocurrió en el antiguo Medio Oriente, de tú tienes un esclavo que tiene esposa, bueno, esa esposa puede ser también un objeto sexual para el siervo, el dueño del esclavo. Y el esclavo no puede decir nada. Y si tiene hijos, esos hijos no van a ser hijos del padre biológico. Van a ser simplemente un activo más dentro de la riqueza del dueño. Entonces, eso es lo que pasaba en Antiguo Medio Oriente y pasaba inclusive en Norteamérica, en el tiempo de la esclavitud. Pero ¿qué está diciendo la Torá? Tú no lo vas a tratar de esa manera. Lo vas a tratar con dignidad, le vas a dar un hogar, le vas a dar una familia. Pero al esclavo se le está diciendo, ok, ¿cómo vas a trabajar tú? Y eso habla de nuestra vida, porque los 6 días tienen que ver con los 6.000 años que estamos en esta tierra para cumplir con los 613 mandamientos.
Eso es lo que está hablando. ¿Y qué pasa cuando se acaba el sexto día, los 6.000 años? Tú tienes la opción, o vas a vivir eternamente con el Señor, o no. ¿Y de qué depende eso? De la actitud con la que tú trabajaste tu vida cumpliendo los mandamientos. Y el séptimo día tiene que ver con la era del milenio. Ahorita estamos en los días del Mashiach, pero estamos por entrar en la total redención, en la Geulá, que es cuando vamos a entrar en la total libertad para entrar en el milenio, lo que llamamos milenio tradicionalmente. Entonces, ese séptimo nos habla de eso precisamente. Entonces, la Torah enseña que si este hombre llegó con su esposa y llegó a tener hijos durante la esclavitud, bueno, ¿qué se va a hacer con ese esclavo? Pues tienes que salir con su familia porque es lo justo. Entonces está hablando de que vamos a vivir en justicia, es decir, nos estamos preparando durante 6 años para aprender a vivir justamente como tiene que ser el tiempo donde vamos a estar en el milenio, donde estas cosas tienen que ser aplicadas sí o sí. Entonces estamos como en un ensayo para saber si somos siervos por amor, siervos fieles. Como le dijo Yeshua a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, ahora les voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque el amigo conoce los misterios. El amigo va a conocer el reino. El amigo va a conocer esta dimensión. Porque son dimensiones al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del siervo, ¿qué es lo que significa la esposa, no? Si nosotros lo vemos en un nivel más profundo, nos damos cuenta que la esposa hace referencia a la Shejinah, a la presencia divina. Entonces, la presencia divina es importante. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los mitzvot, como decíamos ahora. Sí, tenemos que tener esa conexión con la presencia, pero tenemos que seguir cumpliendo los mandamientos. Entonces, aún en nuestro tiempo de servicio al Eterno, lo que hace elevar nuestra vida es conectarnos con la conciencia de la presencia divina que está con nosotros. La presencia divina tiene ese prototipo, ¿verdad?, de ser femenino, por decirlo así. Y entonces, cuando dice que saldrán con tus hijos, bueno, ¿qué son los hijos? Los hijos son los preceptos, son los mandamientos, porque es el fruto de mi vida, de haberme conectado con la presencia divina, de haber servido al amo, y entonces voy a tener fruto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace todo eso? En el lenguaje de los que escriben mucho sobre Kabbalah y todo eso, dice que eso trae para nosotros vestimentas luminosas. Cada acción luminosa va a generar una vestimenta especial para nuestra Neshama. Los varones que leen en la mañana todos los días Shaharit, que dice que se van a poner el talid, y ahí está la oración del talid, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está profetizándose? ¿Qué es lo que se dice ahí? Que es la unión del Yud-He con el Baj. Claro, estamos haciendo la unión de Yud-He con Bajé, eso lo vimos la semana anterior, atrás anterior, pero dice que este talid sea digno de un vestido luminoso. Así lo dice. Como el que vamos a tener en el Gan Eden. Y se refleja como de sus preceptos. Exactamente. Entonces, el ponerse el talid es hablar, yo estoy haciendo mandamientos. Eso es lo que habla del talid. Porque estoy diciendo, estoy haciendo mandamientos, estoy poniendo mi vida en los preceptos. ¿Por qué? Porque estoy con eso diciendo, me estoy poniendo un vestido luminoso, y cuando esté en el Gan Eden, entonces esas obras, las buenas, es que las buenas obras, ¿qué es? Cumplir mandamientos. Las buenas obras no es que usted sea buena gente, y yo siento hacer esto porque es bueno. No, no es lo que usted sienta que es bueno, es lo que usted haga y que sea un precepto. Eso es una buena obra. De lo contrario es malo, aunque usted lo considere bueno. Entonces, eso es lo que nos está hablando solo ese mandamiento. Imagine todo lo que significa para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a desenvolver en el mundo espiritual? Donde no hay materia, donde no hay algo físico, ¿verdad? En el mundo espiritual nos movemos a través de las vestimentas luminosas. Es decir, a través de nuestros actos, a través del cumplir mandamientos. ¿Ok? Entonces, vea qué interesante, si usted a partir de la otra semana se va a hablar de
la parashá que viene se llama Terumá, que habla acerca de todo lo que es el Mishkan y todo el desarrollo del Mishkan, etcétera, ¿no? Dentro del Mishkan, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, ¿ok? Y el arca del pacto, bueno, era una caja de acacia forrada en oro, por dentro y por fuera. En la tapa de la caja estaba lo que le llaman el propiciatorio, ¿verdad? Que también se le conoce como el trono de gloria. ¿Y qué tenía la tapa de la caja? Dos querubines, exactamente. Entonces, hoy aprendí algo muy interesante porque en el tiempo del Mishkan, en el desierto, los querubines tenían las alas hacia arriba. Y así lo describe la Torá. En el tiempo del segundo templo, en el templo de Shelomó, las alas estaban de frente. ¿Por qué? Porque primero estaban haciendo conexión con lo eterno. Pero en el templo de Salomón estaban cubriendo lo que ya habían recibido. ¿Por qué? Porque recuerden que el arca se le habían robado y todo ese tema, ¿no? Entonces ahora los querubines estaban con las alas de frente. Por eso ustedes, de hecho, algunos dibujillos por ahí o fotos están diferentes las alas. Pero la Torah lo dice, porque estaban en diferente posición. Ahora, dentro del arca estaban, bueno, estaban las tablas de la ley, estaba el maná. Más adelante Moshe pone un Sefer Torah, eso lo dice en la última parashá. Y algo muy curioso, ¿verdad? Tenía dos varillas o dos varas. Esas varas se conocen como los sinorot, que eran para cargarlos. Pero esas varas eran como las antenitas de Mimí, ¿verdad? Las antenas que traían la conexión con lo celestial. Eran como las antenas de los televisores de antes, o del radio, o las antenas parabólicas, ¿no? Era la que traía la conexión, ¿verdad? Porque al final esas alas así, ¿verdad? Estaban porque se le decía arca, ¿verdad? Y arca, en algún sentido también significa arco. Y cuando usted, por ejemplo, hace así y se acerca, bueno, no lo haga, ¿no? Pero si usted se acerca una varilla a los cables de alta tensión, ¿qué es lo que hace? Lo hace un chicharrón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Un arco. Un arco, eso es lo que sucedía. Entonces las varas, eso es lo que hacían. O sea, el arca es un dispositivo tecnológico para traer frecuencias del cielo. ¿Ya? Eso es lo que era. Entonces, hoy no tenemos eso. Pero nosotros tenemos algo que es, por un lado, el talit, y algo que en el caso nuestro a mí me hace falta, y creo que todos los que estamos acá tenemos que conseguirlo, que es el tefilín. Porque el tefilín tiene unas cintas que se rodean en la cabeza, yo les dije la semana tras anterior, se bordean por acá, se rodean a través del brazo, y eso lo que está haciendo es una conexión energética desde el cerebro, el hipotálamo, donde está, ¿cómo se llama? La glándula pineal, ¿verdad? Todo eso se enrolla, pasa por el corazón y llega hasta la mano. ¿Ya? Entonces es lo mismo, ¿no? De hecho, por ahí hay una imagen que me encontré, no la puse acá, pero es una imagen donde está la parte posterior aquí del hipotálamo. Y si usted la ve, usted se va a dar cuenta que ahí está el Mashiach crucificado. Es el mismo diseño. Tiene la cabeza, es ¿cómo se llama? La glándula pineal, tiene los brazos abiertos, tiene las costillas, tiene las piernas del Mashiach. Es la misma iconografía plasmada en el hipotálamo de la persona. Ahí se las voy a buscar y se las pongo por ahí. Y de hecho las 33 vértebras, ¿no?, que tenemos, habla de los 33 años del Mashiach para llevar a la crucifixión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habla de eso? El Mashiach en mí, ¿verdad? El Mashiach que está en mí. Entonces, bueno, todo es interesante que hay que irlo trayendo a la luz, ¿no? Entonces, cuando la Torah nos habla nos habla de la libertad de los esclavos, nos está hablando de la verdadera libertad de la persona, de la esclavitud espiritual en la cual se puede encontrar. Esta porción se llama Mishpatim, pero no se llama Yeshua, que es redención o salvación, sino que está haciéndonos entender que
nosotros tenemos que practicar cosas para alcanzar redención. Tenemos que trabajar en nuestra vida, porque ellos llegan al desierto, llegan al Sinaí, pero todavía tienen que ordenar muchas cosas. Tienen que cambiar su mentalidad de esclavitud, etcétera, ¿no? Y al final, pues bueno, necesitan el mishpatín. El mishpatín es el juicio. Y a veces la persona tiene que experimentar mishpatín, ya sea con una enfermedad, con un accidente, con una situación laboral, lo que sea. ¿Por qué? Porque el alma y el intelecto se tienen que alinear. Cuando nosotros pasamos juicios y pasamos esos procesos, ahí nos damos cuenta que algo nos está faltando. Si todo estuviera siendo color de rosa, perdemos la espiritualidad. Esa es la realidad. Si hoy todo estuviera como soñado, ¿no? Es porque entonces no estaríamos siendo conscientes de lo que tenemos que alcanzar. Pero por eso el juicio es importante. Por eso cuando se enrolla el tefilín, se enrolla en este brazo, en el brazo izquierdo. Porque el brazo izquierdo habla de juicio. La derecha habla de redención, de misericordia. Pero el izquierdo nos habla de juicio. ¿Ok? Por eso en el Shabbat levantamos la copa con la derecha. Porque la copa, ¿qué es? Redención, es misericordia, la sangre del pacto. Pero este es el juicio. ¿Ok? Este es el juicio. Y de hecho el lejen, el pan, lo levantamos con la mano izquierda, ¿verdad? Entonces levantamos la copa del pan así. ¿Por qué? Porque el pan representa el juicio. Porque ¿dónde se dio el pan? En el desierto, en el juicio. Ahí se dio el pan, ¿ok? Entonces, si no tenemos ese mishpat, ¿verdad? Ese juicio, entonces no alcanzamos redención. No entendemos los propósitos de la vida. No entendemos esas quejas que tienen que desvanecerse. Y no buscamos resolver los problemas que tenemos, sino que en lugar de ser resolvedores de problemas, nos victimizamos. El otro día leía eso con mis hijos, ¿verdad? ¿Qué somos, víctimas o somos protagonistas? La víctima le anda echando la culpa a todo el mundo. No, es que Moshe, no, es que Faraón, no, es que el desierto, no, es que no tenemos agua, no. Una víctima. El protagonista toma acción y hace las cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando entendemos el propósito de los juicios en la vida, nos dejamos de quejar y entendemos que estamos construyendo esa vasija de honra. Pero cuando tenemos la conciencia tan estrecha, es complicado entenderlo, ¿verdad? Entonces, pasamos sufriendo, pasamos en la ignorancia, no logramos objetivos, entonces vamos a tener que poner, en lugar de poner una sinagoga, vamos a tener que poner una iglesia que ya me pare de sufrir, ¿verdad? Que eso es lo que la gente quiere. Sí, eso es lo que la gente quiere, parar de sufrir. Entonces, estamos pasando un juicio, bueno, decimos, bueno, hoy estoy sufriendo, tal vez mañana ya no sufro tanto, ¿verdad? Pero los sabios dicen que tenemos que tomar el juicio, el mishpat, como proceso o parte de la redención para transformar ese juicio en misericordia. ¿Ok? Por eso aquí en el 24:8, nos adelantamos un poquito, está lo del Brit Dam, ¿verdad? Que es el pacto de sangre. Moshe sacrifica animales, la sangre la rocía en el altar, la otra mitad de la sangre sobre el pueblo. Y bueno, ¿cuántos litros de sangre pudieron haber derramado? Imagínense. Sobre 600,000 personas. ¡Wow! Hay un secreto, ¿verdad? Porque Moshe dice, he aquí la sangre del pacto que Hashem hizo con ustedes. ¿A qué le suena eso? A Mashiach levantando la copa. ¿Ok? Entonces, los sabios dicen que Israel quien aborta es considerado como quien derrama sangre. Eso es lo que dicen los sabios. Por eso el pacto de sangre, el Brit Dam, Dam es sangre, Brit es pacto, cuida la sangre de los hijos para que esa sangre no recaiga sobre ti, porque es sangre por sangre. Por eso es que el Eterno está diciendo, no van a haber abortos entre el pueblo. Pero algo ocurre, ¿verdad? Cuando Moshe y Aarón
Nadab y Abiú, con los 70 ancianos de Israel, suben, ¿verdad? Dice que ellos tienen que estar ahí en la presencia del Eterno, pero de estos 4, más adelante hay 2 que se mueren el día que inicia el Mishkan a funcionar, que fueron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Entonces, se comprende que ellos, dice que ofrecieron fuego extraño, eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice que ellos, esa situación de muerte que vino sobre ellos, se origina aquí en esta historia que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Moshe les dijo que se inclinaran a la tierra. Y todos los ancianos lo hicieron, los 70 ancianos. Pero Nadab y Abiú estaban haciendo como los chiquitos que le dice uno, no vea, no vea, ellos hacen, tápese los ojos, y ellos hacen así. ¿Verdad? Se pusieron a ver entre los ojos, entre los dedos, digamos, la presencia divina. Y eso era prohibido. Ahora, dicen en la Torah que ellos todos vieron la presencia. Pero ¿cómo la vieron? ¿Cómo la vieron si estaban postrados en tierra? Pero bueno, ahí eso es otro misterio, porque una cosa es ver con los ojos espirituales y otra vez ver con los ojos de la carne. Cuando tú quieres ver con los ojos de la carne, es porque tú no tienes confianza absoluta en el Eterno. Tú no tienes verdadera fe, porque la fe es el sentido espiritual para ver lo invisible. Entonces no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, ellos llegaron a ese evento, ¿no? Y ahí se manifiesta el Eterno. Y la pregunta que se hace por ahí los sabios es, ¿y qué fue lo que vieron? Y aquí nos enseña algo muy interesante porque dice que ellos vieron los pies de Elohim porque estaban postrados. Y vieron que los pies de Elohim, y por ahí lo dice en la Torá, estaban sobre un ladrillo de zafiro. Un ladrillo de zafiro. Algunos dicen que el zafiro tiene un color que es blancuzco, otros dicen que tiene un color que es como el cielo, ¿verdad? Tiene ese color celestial que sería como azulado, ¿no? Y ellos no supieron cómo describir esa visión. Y lo que dijeron es que vieron algo que es lo más cercano cuando el sol está a mediodía. O sea que todo lo vieron con mucha claridad. Entonces hay una pregunta, ¿qué fue lo que realmente vieron los ancianos, Nadab, Abiú, Moshe y Aarón cuando vieron al Eterno? Y hay una enseñanza que aparece en un Midrash y dice lo siguiente, que una mujer embarazada, cuando iba a ayudar a su esposo, estamos hablando en el momento que estaba en Egipto, y estaba cargando los ladrillos, esa mujer muere. Y se dice que esa muerte es limnab sapir, que es la frase que se usa para describir a ese ladrillo donde estaban los pies del Eterno. Ponga atención a esto. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Ellos vieron un rigor como que, wow, nos vamos a morir. ¿Ok? Vamos por partes, pongan atención. Entonces, aquí hay un secreto. Porque dice un rabí que se llama Rabí David del Valle, dice que Moshe subió con Aarón, Nadab y Abijú, los 70 ancianos, vieron a Dios. Cuando dice vieron a Dios, no significa que realmente vieron a Dios. Dice que ascendieron a la dimensión donde solamente puede ver divinidad. ¿Cómo se llama esa dimensión? Bueno, eso lo llaman los cabalistas el Oman al-Silut, el mundo de la emanación, donde no existe mal, donde solamente existe bien, y se puede visualizar muy bien a la Kadosh Baruj Hu. Y dice que debajo de sus pies, ¿qué significa debajo de sus pies? Dice que debajo de sus pies vieron el Olam Beria, que es el mundo de la creación. Y entonces dice que vieron un ladrillo de zafiro. Y esto hace referencia al trono celestial, porque el trono celestial es de zafiro. Las primeras tablas que se dieron fueron de zafiro, porque fueron sacadas del trono celestial. Por eso el talit tradicional tiene 2 franjas color celeste.
porque están representando las tablas de la ley. Por eso la bandera de Israel es un talit, porque tiene 2 franjas celestes. ¿Ok? Entonces, dice que ellos vieron el trono celestial que estaba construido de ladrillos de zafiro. Pero esos ladrillos de zafiro, dice Rabí David del Valle, son las almas de todos los bebés que han sido abortados. Y eso lo dije hace como 4 semanas. Los niños abortados son almas que están delante del trono del Eterno intercediendo. Y alguien en la meditación, y yo dije esto porque una hermana en la meditación que tuvimos la primera vez, me dijo, Roy, ¿por qué hay un montón de niños en el trono? O frente al trono. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, esas son las almas de los niños abortados que están frente al trono intercediendo. Entonces, seguimos en el Midrash de la mujer. Dice que esta mujer que estaba en el exilio, estaba apoyando a su esposo, estaba cansadísimo de tanto trabajo. La mujer se levanta ladrillos, estando embarazada. ¿Qué pasó? Abortó. Sale el bebé, viene el ángel Gabriel, toma al bebé, lo lleva y lo incrusta en el trono celestial de Hashem. ¿Y saben quién era esta mujer? Bueno, era una descendiente del hombre que más años ha vivido, más longevo, de Tushalem. Entonces dice que esa mujer recibió una gran recompensa al final, porque abortó un niño haciendo lo que estaba haciendo en la esclavitud, ¿verdad? Y el niño fue puesto en eso. Entonces los sabios dicen, ¿qué significa que el ángel viene e incrusta a este bebé en el trono celestial? Cuando Dios dice, he aquí escuchado el clamor de mi pueblo, los voy a liberar de Egipto, no se refiere al clamor de Israel que estaba en Egipto. Se refiere a los niños que estaban en la presencia. ¿Por qué? Porque en Israel los israelitas en la esclavitud estaban cómodos. Pero los que estaban clamando eran los niños que habían sido abortados porque el faraón había ordenado que los mataran. ¿Y qué pasaba con esos niños qué pasaba con esos niños que eran fetos abortados? El faraón ordenaba que los pusieran en los ladrillos que estaban construyendo los israelitas. Agarraban los fetos y los hacían un ladrillo y los incrustaban ahí en las paredes o pirámides, no sé qué estaban haciendo. Por eso es que cuando ven el trono de gloria, están viendo un ladrillo. ¿Se dan cuenta? Entonces los sabios comentan que Elohim despierta la cualidad del juicio en el mundo. Recuerda a todos los fetos, a todos los bebés que han sido abortados y tiene misericordia todavía de la humanidad. Es decir, hoy los niños que están abortados, que fueron abortados o trágicamente o por una situación inesperada del embarazo de la mamá, o aquellos que fueron asesinados, porque eso es un asesinato, están clamando delante del trono por misericordia, por juicio. Imagínense. Imagínense cuántos millones de niños están ahí. Millones de almas. Y bueno, Rashi comenta que estos ladrillos son ladrillos que recordaban precisamente lo que sucedía en Israel, esa atrocidad contra los niños que estaban siendo asesinados. Entonces, con respecto al comentario de Rashi, obviamente lo que nos está diciendo es que él ve las almas y tiene misericordia de Israel. Por eso esta parashá comienza diciendo, estos son los juicios. Esos son los juicios que pondrás delante de ellos. Y los juicios de las muertes de los bebés significan que ahí tenemos la raíz de la redención. Por eso cuando experimentamos cosas negativas, por ejemplo hoy situaciones que aparecen, que los países atraviesan difíciles, es algo complicado como entenderlo, pero la misericordia del Eterno y está viendo esta situación para traer redención. Entonces, nosotros entendemos que al final por eso el Eterno nos está ordenando el camino a través de los Mishpatim. Hay algo interesante porque en las oraciones que nosotros hacemos, de hecho cuando hacemos el Shema, usted ha visto que no empezamos haciendo el Shema, sino que empezamos haciendo unas bendiciones para el Shema.
y hacemos dos bendiciones. La primera se llama Yotzer. Esa oración Yotzer nos está conectando con la cámara, la primera recámara sagrada. Y la segunda, que se llama Limnat Sapir, nos está conectando con el Gan Edén. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas recámaras que están ahí nos están llevando a una dimensión donde las almas de los bebés que han sido abortados, asesinados en el plano físico, nosotros estamos entonces conectándonos con esa intercesión. O sea, antes de hacer el Shema nos estamos conectando con esa intercesión. Es interesante. Cuando iniciamos el rezo y decimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim, Rey del universo, que formas la luz y creas la oscuridad, nos estamos conectando con eso. ¿Por qué? Porque entendemos dos situaciones acá. Elohim crea el bien y el mal. Crea la luz y crea la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él está formando en medio de la oscuridad la luz. Y en los mundos espirituales se están manifestando niveles más superiores. Entonces la pregunta es, ¿quién está más cercano a Dios? ¿El que está en medio de la oscuridad o el que está solamente en la luz? Es el que está en la oscuridad. Porque el que está en la oscuridad se está acercando al juicio y cuando se está acercando al juicio, se está acercando a la perfección de su vida. Cuando todo es luminoso, ¿verdad? Cuando todo está bonito, como decíamos ahora, familia, finanzas, salud, pues estamos más dormidos espiritualmente. Entonces, todo lo que está ocurriendo es que el Eterno nos está enseñando que es importante el juicio en nuestra vida. La palabra tefilá, en uno de los sentidos que tiene, es hacer un juicio de nuestra vida. Eso es lo que significa tefilá. Entonces, a diferencia de la oración que decimos, Padre, bendíceme, Padre, dame, Padre esto, Padre otro, la oración pedigüeña, digo yo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la oración? Primero agradecer. En lugar de pedir, agradecer por lo que creemos que nos está haciendo falta, porque no nos está haciendo falta realmente. Pero es agradecer. Y lo otro es hacer juicio. Decirle, Padre, muéstrame lo que me está haciendo falta a mí, para ser la persona que tengo que ser. Muéstrame tu voluntad, muéstrame tu camino. ¿Qué tengo que alinear? ¿Qué tengo que trabajar en mi vida? Y cuando hacemos eso, estamos haciendo juicio a nuestro favor y el Eterno nos está revelando. Que el Eterno los bendiga a todos y que nos ayude a tener un buen juicio a través de nuestra tefilá y a crecer para la honra y gloria de su nombre. Amén. Bueno, si alguien tiene algún comentario, bienvenido mientras nos preparamos para cerrar aquí con la Havdalá. El que está en la oscuridad se acerca más al juicio y entonces por lo tanto a la perfección. Porque tú estás juzgando. Por ejemplo, Yeshua, recuerda que dice Yeshua, tenemos que juzgar ¿cómo? Con juicio santo. Con juicio santo. Por ejemplo, hay gente que se juzga mal a sí mismo. Yo no sirvo para nada. Es que yo sí soy aquí. Se están juzgando mal. Pero cuando usted se juzga con juicio santo, ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué me está haciendo falta para ser como Elohim? Porque ¿qué tengo que trabajar en mi vida para ser como Él? Es como ponernos el espejo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, nos vemos en un espejo, ¿verdad? Y empezamos a corregirnos. Pero no nos corregimos desde una perspectiva carnal, sino desde el diseño de la perfección. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿para qué hacemos el juicio? Para ser como Él es. Y todos estos mishpatim son el carácter del Eterno, para ser como Él es. Porque en el contexto del antiguo Medio Oriente, muchas de estas cosas las conocían ellos. De hecho, habían pueblos cananeos que las practicaban. Pero las practicaban de acuerdo a la condición social.
O sea, si usted era rico, le aplicaban la ley de una forma. Si usted no era rico, le aplicaban la ley de otra forma. Por eso Yeshua, por ejemplo, aquí dice, no vas a hacer diferencia. O sea, si vas a juzgar a un pobre, no vas a marcar diferencia. Vas a juzgar a un rico, tampoco. Todos por igual, exactamente. Pero en los pueblos del antiguo Medio Oriente, aunque tenían leyes, tenían códigos jurídicos, la ley no era pareja para todos. Era de acuerdo a tu estatus, a tu condición social. Entonces, eso lo disruptió la Torá. Hay gente que estudia ciencias bíblicas y dicen, no, pero es que la Torá no se le dio primero a Israel, sino que ya eso estaba en otros pueblos y que está ahí la tabla de Gilgamesh y el código Hammurabi y esos hablan de esas cosas. Claro, son cosas que ya la gente tenía como Torá, porque la Torá está desde el principio de la creación. Pero ¿cómo la aplicaban? A conveniencia. Así de sencillo. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos las leyes hoy de los países, y todos tienen Torá. ¿Se aplica bien? Como decimos acá en Costa Rica, ¿hay justicia pronta, rápida, pronta y cumplida? Pues no. Pero tiene que haber, porque es lo que dice la ley. Entonces, eso es lo que pasa. Igual, hay religiones del mundo, casi todas las religiones tienen Torá. Los budistas tienen Torá, el Islam tiene Torá, los cristianos tienen Torá, pero que se aplique bien es otro tema, ¿no? Entonces hay que tener eso claro. Bueno, precisamente en la mañana conversábamos, ¿verdad? Sobre, bueno, que aquí ponía que si usted robaba tenía que reponerlo y al doble, Sí. ¿verdad? Había una reposición de todo, pero precisamente que hoy día en las cárceles lo que hacen es que los encierran y ya, o sea, es como los separan de todo, pero no los ponen a rectificar, entonces no hay una rehabilitación, porque más bien hasta se juntan con gente fea y hasta salen más más profesionales en lo malo, ¿verdad? También, entonces al final todo se les da y más bien cuando salen no saben qué hacer y aquí hasta hablaba de que uno cuando, digamos que el pueblo cuando dejaba ir a un siervo, cuando se cumplía su tiempo, le tenía que dar de todo, Claro. ¿verdad? Le tenía que dar de su ganado, de todas esas cosas para que él pudiera hacer su vida. Hoy día también cuando alguien va a la cárcel, cuando sale no hay nada, o sea, entonces eso lo hace también a que vuelva a caer en Vuelvo la a caer en lo mismo, delincuencia sí. porque no tiene de dónde, nadie lo acepta por su condición y no los preparan para poder valerse por sí mismos con dignidad. Así es. No hay reinserción correcta. Ok, vamos a cerrar con la Havdalah.